Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos otra vez a esta edición de Cultura Teológica. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que se vayan sumando. Queremos, con el pastor José Carlos, poder seguir indagando un poquito más en esto del don de lenguas. Nos dimos cuenta que tuvo una buena acogida, que tuvo una gran audiencia el programa, y eso también nos da la pauta de que hay inquietud sobre el tema, de que hay interés en profundizar sobre estas cuestiones. Así que nos parecía interesante poder dar otro programa, la parte 2, y de esa manera clarificar algunas cosas que quizá no quedaron tan esclarecidas en el primer programa. Justamente le decía a José que yo tenía ganas de profundizar un poquito más la argumentación de por qué yo pensaba que no, que solamente había que la lengua significa un idioma y no una lengua angelical, como nuestro hermano bien nos decía José Carlos, y como también bien argumentó. Y en ese aspecto poder bueno, dialogar con ustedes, qué es lo que ustedes piensan, pero no solamente eso, sino que también José me decía que él tenía ganas de profundizar un poco más en la cuestión de la diferencia que hay entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura, porque hay algunos pasajes en Hechos de los Apóstoles que parecerían contradecir lo que dijimos al principio, ¿no? Que en la obra del Espíritu Santo era una única vez, perdón, el bautismo del Espíritu Santo era una única vez cuando se produce la regeneración y luego lo que sucede es la llenura. Mientras que nosotros decíamos que hay algunos que dicen que luego de la conversión se debe esperar un bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Y habíamos dicho que había una cuestión transicional ahí, ¿no? Que el Señor dijo que antes el Espíritu estaba con nosotros, pero luego estaría en nosotros. Sin embargo, en Hechos de los Apóstoles parecería contradecir eso, y me imagino que José es lo que va a estar hablando, y le vamos a dar lugar ahora a él para que directamente entre de lleno con eso, y luego después vamos metiéndonos otra vez en el don de lenguas y charlando sobre esas cuestiones. ¿Cómo estás, José Carlos? Hola, Jorge, siempre es una alegría poder enseñar aquí con vos. Le mando un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando. Siempre al comenzar les pido que por favor nos ayuden con el ejercicio de darle compartir y vamos a hacer eso, vamos a dedicar tal vez unos 30 segundos para que todos le demos compartir y esta enseñanza pueda llegar a todas las personas posibles. Quiero decir a manera de testimonio que estoy muy contento del programa que dimos la vez pasada porque, bueno, a pesar de que algunas personas pensaron que nos etiquetaron, ¿verdad? A Jorge lo etiquetaron de bautista, a mí me etiquetaron de pentecostal, Mm. y ninguna de las dos es verdad, ni yo soy pentecostal, ni Jorge es bautista. Sí, personas después del programa, a lo largo de la semana, me escribieron, y tanto personas bautistas y pentecostales, y me hicieron saber que se sintieron muy cómodos con el programa porque sintieron que cada uno de nosotros defendió su postura con pasión, pero sin embargo con respeto, y eso es muy importante. Entonces, me alegra de que las personas puedan ser edificadas y que puedan darse cuenta de que en cultura no somos dogmáticos, ¿verdad? Sino que en este caso Jorge piensa de una manera, yo pienso de otra manera, y sin embargo podemos seguir trabajando juntos, podemos seguir enseñando juntos. Realmente, analizando la lección de la vez pasada, yo diría que se puede dividir en cuatro partes, y solo en una de esas cuatro partes fue que Jorge y yo no estábamos de acuerdo. En el resto sí, pero como lo dijo bien Jorge, es necesario que aclaremos algunas doctrinas más, perdón, algunos pasajes más, porque al parecer podrían contradecir lo que enseñamos, y esa va a ser nuestra misión hoy. Vamos a hablar un poquito más sobre el tema de si hay lenguas angelicales o si no las hay. Este, Quiero decirles, a ver, antes de comenzar, que nos gustaría también que nos saluden, de qué país nos están saludando, para saber de dónde nos están escuchando. La vez pasada estuvimos escuchando estuve viendo las estadísticas de este programa y me di cuenta que la mayor audiencia la tenemos desde Costa Rica.
Buenos Aires, Argentina, y creo que el tercer país que más nos sigue es México. Entonces nos gustaría escuchar de dónde nos están eh, sintonizando hoy. Bueno, vamos a entrar sin más preámbulo, pero bueno, no sé si antes quisieras saludar, porque veo que hay algunas personas que están saludando. Sí, justamente me estaba riendo porque la eminencia de Buenos Aires, el erudito de la apologética en el tema de la resurrección, tiene el único objetivo de querer hacerme reír en el programa. Por eso me está molestando ahí con los comentarios. Así que le mandamos un saludo a Santiago Alarcón, que bueno, ya nos saluda, porque él se codea con gente importante como Agustín Laje, Nicolás Márquez, Danan, todo ese tipo de gente, ¿no? Que nosotros no estamos a la altura de ellos. Después nos saluda Daniel Vallejo, de Argentina, le mandamos un fuerte abrazo. Claudio Felipe Bruna, le mando un saludo también, ahí están molestando, como siempre. Rodrigo Rivero, parte de Cultura también. Bueno, Bruna, Claudio Felipe Hernández Bruna también es parte del equipo de Cultura. Ellos están más que nada en lo que es la edición. Marisol Valverde, que es tu hermana, ¿no? Es mi O tía. tu tía. Gabriel Burgueño, que es un hermano presbiteriano, no sé si lo conocés, José, de las redes sociales, y él No. también nos está mirando. Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo a todos los hermanos y sin más dilaciones, vamos a lo que nos compete hoy. Y te doy el lugar a vos porque era el que tenía esa inquietud, ¿no? Y para charlar Claro. sobre ese tema. Bueno, voy a comenzar planteando el tema, después también Jorge yo creo que nos va a apoyar, va a aportar sobre el tema, pero bueno, quiero decirles que nosotros la lección pasada estuvimos enseñando, Jorge y yo concordamos en que hay una diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Este, el bautismo del Espíritu Santo lo definimos la semana pasada como la acción donde el Espíritu de Dios viene a vivir dentro del creyente para nunca más irse de él. Es decir, cuando todos nosotros nos convertimos, esto ustedes lo pueden escuchar, el programa está grabado, pueden buscarlo en Cultura o en el Facebook, en el YouTube de Río de Dios. Yo subí el programa pasado y pueden ver todos los detalles, pero la lección pasada definimos que cuando uno se convierte al Señor, cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, esa persona inmediatamente es bautizada en el Espíritu Santo, es decir, recibe al Espíritu Santo, es unida al Espíritu Santo como garantía de su salvación. La llenura del Espíritu Santo es una operación que puede ocurrir muchas veces a lo largo de la vida del creyente, pero no es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros veíamos que el bautismo del Espíritu Santo no es sinónimo perdón, la llenura del Espíritu Santo no es sinónimo del bautismo del Claro. Espíritu Santo. Entonces, hay tres pasajes en Hechos de los Apóstoles que me parecen que podrían estar contradiciendo abiertamente la enseñanza que dimos. Quiero empezar por cada uno de ellos mencionándolo y vamos a ir rápidamente a Hechos capítulo 19. Esto sí es muy importante, que seamos muy bíblicos. Hechos capítulo 19, donde vamos a ver un ejemplo, porque son tres ejemplos de pasajes del Antiguo Testamento que hacen parecer de que nos enseña, que nos hacen creer dos cosas. Voy a decir que estos tres pasajes que vamos a leer parecen contradecir lo que enseñamos de que no es lo mismo la llenura del bautismo y también hace parecer que el bautismo del Espíritu Santo está relacionado con las lenguas, cosa que no es tampoco cierto. O sea, el hablar en lenguas no significa que una persona está bautizada en el Espíritu Santo. El hablar en lenguas es una manifestación de la llenura del Espíritu Santo, pero no es el bautismo del Espíritu Santo como tal. Pero sin embargo, estos pasajes parecen decir lo contrario. Vean lo que dice Hechos 19:1. Dice, estando Apolos en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, fue a Éfeso y halló ciertos discípulos y les dijo,
¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y según lo que enseñamos Jorge y yo, la semana pasada aquí, la respuesta debería ser sí. Pero vean lo que dice el versículo, sigo leyendo, y ellos a él, ni siquiera oímos que haya Espíritu Santo. Y dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo dijo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él, esto es en Jesús. Al oír fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y al imponerle Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, y todos eran unos 12 varones. Entonces vean ustedes que este pasaje nos hace parecer de que aquí tenemos creyentes sin el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que enseñan muchas veces las iglesias pentecostales, de que el creyente tiene que pedir y anhelar el bautismo del Espíritu Santo. No, ya lo tenemos desde nuestra conversión, pero quiero explicar el texto y no sé si Jorge va a estar de acuerdo con mi interpretación. Bueno, este pasaje es muy curioso porque aquí los discípulos de que se nos está hablando no son cristianos, sino son partidarios de la predicación del apóstol Juan, Totalmente de perdón, acuerdo. partidarios de la predicación de Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista había predicado de que él era la voz que estaba en el desierto, que venía anunciando a uno que era mayor que él. Y aquí dice la Biblia que eran 12 varones. Aquí tenemos 12 varones que habían creído en el, el, el mensaje de Juan, pero aún no se les había predicado el Evangelio, porque vean lo que dice el versículo 4. Entonces Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él. Eso ya lo sabían estos discípulos de Juan, de que había que creer en el que vendría después de él. Y aquí Pablo se los presenta por primera vez. ¿Quién es ese que tenían que creer? En Jesús. Y al oír fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y vean ustedes que estas personas ni siquiera habían recibido el Evangelio porque ni siquiera se habían bautizado en el bautismo de Jesús, que fue el que le encomendó el Señor, en bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, después de que estas personas reciben el Evangelio, ahí sí es cierto que estas personas están por primera vez creyendo en el Evangelio de Jesucristo, por lo tanto están siendo bautizadas en el nombre en el Espíritu Santo, y después de eso, después de haber creído y por tanto haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, también recibieron la llenura del Espíritu Santo que nos describe el versículo 6, cuando dice, y al imponerles Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, y todos eran unos 12 varones. No sé si fui claro con la interpretación y si Jorge está de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, eran discípulos de Juan el Bautista, esas personas. Así que es como vos decís, recordemos las 5 obras del Espíritu Santo que habíamos dicho en el programa anterior, que eran la regeneración, el bautismo, la morada, el sello y por último la llenura, que son cuestiones espirituales o teológicas también, por así decirlo, que se van a desarrollar en las cartas paulinas o en las demás cartas, ¿no? Yo le comentaba a José que yo pienso también que el libro de Hechos, muchos se aferran al libro de Hechos para elaborar muchas veces doctrinas, y el libro de Hechos también tiene algo de transición a lo que luego va a ser lo que es el desarrollo de la teología. Porque si bien estas cosas empezaron a suceder antes de que, digamos, toda la teología estuviera más desarrollada. Entonces, hay algunas características que a mí me llaman la atención, por ejemplo, en este texto, que siempre que reciben el Espíritu Santo, hay un plural ahí que para mí necesita ser reflexionado. Uno es la palabra todos, que en otro pasaje de Hechos dice ellos, como aludiendo a todos también. Con Cornelio, cuando reciben el Espíritu Santo los gentiles, también dicen todo. Y creo que esa palabra de alguna manera está mostrando el proceso de universalización del Espíritu Santo. O sea que primero en Pentecostés sobre los judíos, ¿verdad? Después en Cornelio con los gentiles. En ese sentido yo veo como una transición. Cuando
el Señor Jesús dice cómo va a ser el encuentro con el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, hay una transición ahí porque dice que le sopla el Espíritu Santo a los discípulos. Pero todavía el Espíritu Santo no había descendido a morar sobre los creyentes. Entonces, la palabra todo, a mí me da la idea de que está mostrando esa universalización, como les decía, de que el Espíritu Santo está llegando para todos, tanto para judíos como para gentiles. Y una cuestión interesante también es que hablaban en lenguas, todos hablaban en lenguas. Así que era un evento que demostraba de alguna manera que había ocurrido ese milagro del Espíritu Santo, como una señal. Tenía que ser así, por eso que caía sobre todos. Lo cual eso es diferente a lo que ocurre en 1 Corintios, donde aparentemente no todos tenían el don de lenguas, ¿no, José? Así que te dejo. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea, por qué precisamente em, todos los de Hechos capítulo 2, que fue cuando se convierten por primera vez judíos al cristianismo, todos tenían que hablar en lenguas? Precisamente porque era la manera más fácil de demostrar de que estaba comenzando una nueva etapa en la economía de salvación de Dios. Perfecto. Y lo mismo pasa con los gentiles, que es en Hechos 10, que es el pasaje que estaba a punto de leer, porque dice, precisamente todos, ya sabemos por Primera de Corintios capítulo 12, que no todos tenemos que hablar en lenguas, porque dice, y que cada uno recibe en particular como el Espíritu Santo quiere, ¿verdad? Entonces ya sabemos que Claro. no todos hacemos milagros, no todos hacemos, no todos operamos en sanidad, no todos tienen dos de ciencia, no todos tienen dos de conocimiento, no todos hablan en lenguas. Ahora, como decía bien Jorge, tenía forzosamente que ser de esa manera para que no quedara la duda. En Hechos 10 todos tuvieron que hablar en lenguas, no porque es una cuestión para todos, sino porque era la manera más clara de de dejar en evidencia de que los gentiles también podían ser salvos. Vean lo que Claro. dice el versículo 44, dice, aún estaba Pedro hablando estas palabras, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra, y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se asombraron de que también sobre los gentiles se hubiera derramado el don del Espíritu Santo, porque los oían hablando en lenguas y magnificando a Dios. Entonces Pedro continuó, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo, como también nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después de esto le rogaron quedarse algunos días. Entonces vean ustedes que la manera en la que Pedro logra argumentar de que no hay duda alguna de que ahora los gentiles también pueden ser salvos. Pedro dice, ¿puede al caso alguno de nosotros impedir el bautismo en aguas a estos que recibieron el Espíritu Santo de la misma manera en como nosotros lo recibimos en Pentecostés? Eso era lo que les estaba diciendo en otras palabras. Entonces, por esa razón, era que era necesario. Ellos todos hablaron en lenguas por causa de la circuncisión que estaban ahí, para que los de la circuncisión, los judeocristianos, no tuvieran duda alguna de que también el Espíritu Santo era para los gentiles. Ahora, este pasaje no nos está enseñando de que el bautismo del Espíritu Santo sea lo mismo que la llenura, porque siempre que vemos la expresión, esta expresión que dice, vamos a ver, en el versículo 44, la expresión descendió, se refiere a la llenura del Espíritu Santo, no se refiere al bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, estos gentiles lo recibieron cuando escucharon el mensaje de Pedro. Pedro aquí habló de la crucifixión, habló de que el Mesías tenía que levantarse de los muertos, habló de que en el Mesías había perdón de pecados, habló de que sería juez de vivos y muertos. Cuando todos los gentiles escucharon ese mensaje, Pedro creyeron, ahí fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y para que no hubiera duda alguna frente a los fieles de la circuncisión, es decir, los judeocristianos, de que también la salvación era para los gentiles, el Espíritu Santo aprovechó para llenarlos del Espíritu Santo en esa misma ocasión y hablaran en lenguas y que se pudieran añadir a la iglesia sin ningún problema. Rápidamente, Jorge, nada más menciono el otro pasaje que nos faltaba, que está en Hechos capítulo 8.
en Hechos capítulo 8, versículo 5, que tal vez este es el que más difícil es de interpretar, que es cuando el evangelio llega a Samaria, porque dice Hechos 8:5 dice, y Felipe bajando a una ciudad de Samaria les proclamaba a Cristo, y al oír y ver las señales milagrosas que hacía, la gente unánimemente prestaba profunda atención a las cosas dichas por Felipe, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían clamando a gran voz, y muchos paralíticos y cojos fueron sanados, y se produjo grande gozo en aquella ciudad. Ok, eh, leo el versículo 14 para no leer la parte de Simón el mago y distraerme. Dice, y los apóstoles que estaban en Jerusalén al oír Samaria ha recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes después de bajar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos ninguno de ellos, no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo estaban bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, este pasaje parece que lo que nos está enseñando es que es posible creer en Jesús, ser cristiano, pero no tener el Espíritu Santo. Eso es lo que parece que el pasaje dice, pero realmente la clave para saber interpretar bien este pasaje es el verbo del versículo 16, porque aún no había descendido. La expresión descender se refiere a la llenura. Lo que no habían recibido era la llenura del Espíritu Santo todavía. ¿Cómo sabemos eso? Rápidamente, porque en Primera de Samuel tenemos que recordar esto de que la iglesia al principio se desarrolló en un ambiente meramente, vamos a ver, en un ambiente meramente judío, y esta expresión descender, ¿qué significará en el Antiguo Testamento? Bueno, en el Antiguo Testamento la expresión descender se refiere a la llenura del Espíritu Santo, la cual sí era posible en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel 20:20, no sé si tenés la Biblia ahí, Jorge, tal vez vos lo puedes leer. Primera de Samuel 20:20. Primera de Samuel 20:20. Ahí te digo. Vamos a ver que este pasaje nos demuestra que en el Antiguo Testamento, para expresar la llenura del Espíritu Santo, se habla de descender o de estar sobre alguien. Esa es la expresión que se usa. Primera de Samuel 20:20, ¿estás seguro? ¿Sí? ¿Qué dice? Yo tiraré 3 saetas. Ah, perdón, 19:20, 19:20. Ah, 19:20. 19:20. Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vieron el grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Ve la expresión vino sobre, ¿verdad? Que es Ajá. sinónimo de descender. Entonces, en la lección pasada habíamos enseñado de que el Espíritu Santo sí llenaba, sí había llenura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver que cuando hacemos una lectura de cuando se habla del Espíritu Santo llenando a las personas en el Antiguo Testamento, se usa la expresión vino sobre o descendió. Y entonces, cuando la Biblia nos está hablando en Hechos capítulo este, 8, de que no había descendido el Espíritu Santo sobre todo, todavía sobre los samaritanos, era una expresión que se refería a la llenura y no al bautismo. No sé ¿qué opinas de esto, Jorge? Y ya creo que ya cubrí los 3 pasajes que quería cubrir. No estaría tan de acuerdo, pero sinceramente no tengo estudiado el pasaje como para decirte por qué no. A mí me da la sensación, así a simple vista leyendo el texto, que aparentemente estaban bautizados en el nombre de Jesús, como dice el texto, pero no habían recibido todavía el Espíritu Santo, como una especie de bautismo tipo copia del bautismo de Juan, pero lo habían hecho en el nombre de Jesús, aunque el texto no lo explica, ¿no? Claro, vos a la palabra del versículo 15, descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, vos ahí lo interpretás como llenura, es lo que estabas diciendo, ¿no? Claro, Basándote en un pasaje del Antiguo Testamento. claro, para mí lo que llegaron a orar fue para que recibieran la llenura, porque en el momento de la predicación de Felipe ya tenían el bautismo del Espíritu Santo. Uh -huh.
Bueno, yo no, la verdad al pasaje no lo estudié, pero bueno, vos le diste una explicación coherente. Eh, bueno, ¿querías agregar algo más sobre eso? No, no sé, bueno, creo, Pienso que, no, pienso que también el tema de las lenguas, justo González en su comentario de Hechos, dice que el hecho de que todos hablen en lenguas también está hablando, está dando un mensaje, ¿no? Está diciendo que el Espíritu Santo no va a ser solamente de un pueblo, sino que va a tener un alcance a todas las naciones, ¿no? O sea, tiene que haber algo más ahí, ¿verdad? Eh, Viste que Juan el Bautista le dice a Jesús que él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Hay algunas cuestiones ahí que aparecen que quizá requerían ser estudiadas específicamente, ¿no? Pero tiene que decirnos algo más que el hecho de hablar en lenguas, las personas que hablen en lenguas. Ahora, si querés, vamos otra vez volvemos a 1 Corintios 14, ¿qué te parece? sí, está bien. Vemos algunas cosas. Para volver a charlar ese tema de las lenguas angelicales, si hay lenguas angelicales o no, lo cual si hay, bienvenida sea, y si no hay, bueno, también, no sé, no creo que, no va a haber un problema entre nosotros por eso. Sí, Simplemente, antes, sí, sí, no, nada más que antes de entrar a esta parte, porque creo que aquí va a estar emocionante esta sección que estamos a punto de empezar, quisiera decirles nada más que, bueno, voy a estar dando a partir del próximo lunes un curso de romanos, que ya habíamos dado la primera parte, esta vez se va a abrir otra vez el curso. Este curso de romanos lo estamos haciendo con el fin de enseñar el contexto general de Romanos e interpretar Romanos del 1 hasta el 17. Entonces, hoy, bueno, este curso tiene un costo de $10, pero hoy voy a estar rifando eh, una beca para las personas que nos están escuchando. Entonces, quería pedirles que cualquier persona que quiera ser parte de, quiera concursar para este curso de romanos, que nos escriba al chat de cultura, ojo, al chat, no al chat que está ahorita en vivo aquí, sino al chat de cultura y nos escriba quiero concursar. Y al final del programa vamos a estar haciendo una rifa y voy a estar diciendo quién ganó una beca para este curso de romanos. De igual manera decirles que si alguno de ustedes quiere ser parte de este curso, hay tiempo hasta mañana, porque hasta mañana 19 de julio está abierta la inscripción para este curso. muy bien, buenísimo. Así que después vas a hacer tu truquito para ir para hacer la rifa, ¿no? Del curso, como hiciste Sí, la otra vez, que fue muy gracioso. Bueno, interesante todo lo que planteaste, José, y la verdad que sacaste muchas dudas al respecto. El libro, de hecho, siempre es un libro que en esas cuestiones trae un poco de una sana confusión que se sale luego de hacer una exégesis, ¿no? Pero al principio hay muchas cosas que parecerían chocar con otras partes de la escritura, ¿no? Porque ahí se está relatando el principio de la historia del cristianismo, ¿no? Bueno, volvamos entonces a 1 Corintios. Yo te quiero hacer una pregunta porque no me acuerdo cuál era el fundamento. Vos me habías dicho que Hechos capítulo 2, las lenguas que se hablan en Hechos capítulo 2 no pueden ser las mismas que se hablan en 1 Corintios capítulo 14, ¿no? Algo así. sí, ¿Puede ser? correcto, ¿Y correcto. cuál era el fundamento de eso? Recordámelo para saber si capaz que no lo Bueno, entendí. yo considero que las lenguas que se están hablando en Hechos capítulo 14 no pueden ser tienen que ser estrictamente lenguas angelicales, Ajá. precisamente porque eh, debemos partir de lo que sabemos, no de lo que no sabemos. Entonces, ¿qué sí sabemos? Nosotros sabemos que en Hechos capítulo 2 cuando se habló en lenguas humanas, eso tanto Jorge y yo estamos de acuerdo, en Hechos capítulo 2 se habló lenguas humanas, vemos en el pasaje que ahí vemos el mejor ejemplo de cómo opera el don de lenguas. Es el mejor pasaje para entenderlo. Y en ese pasaje aprendemos que el don de lenguas humanas no necesita de intérprete, porque los judíos
que venían a la fiesta de Pentecostés, cuando escucharon a los creyentes hablando en lenguas, entendieron inmediatamente, no ocuparon un intérprete que les hablara, que les dijera qué lo que era lo que estaban diciendo en lenguas. Entonces, al encontrar en Hechos capítulo 14 que se nos está hablando de interpretación, se nos tiene que estar hablando estrictamente de otro tipo de lenguas, que son las angelicales. Ah, perfecto, ahí me aclaraste bien. Bueno, con respecto a eso, la humilde opinión que yo tengo es que estamos hablando en Pentecostés estamos hablando de un único hecho irrepetible, ¿no? En Pablo estamos hablando de una situación dentro de una iglesia. En ese sentido, no es igual la comparación, ¿no? Otro aspecto, si te fijas en Hechos capítulo 2, versículo 16, dice, en Hechos capítulo 2, 16, Ajá, no es, a ver, para. Claro, Hechos capítulo 6, 2, perdón, 2, versículo 6, dice sobre el final, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Eso es lo que vos decías, ¿no? ajá, Pero vos fíjate que el texto no dice que lo entendía, dice que lo oía hablar en su propia lengua. Y esto yo lo interpreto, si yo escucho, por ejemplo, una persona que habla en inglés o habla en francés, yo sé que la persona está hablando en inglés o en francés, pero yo no entiendo lo que dice. O sea, yo no veo que esté muy claro que porque los demás dicen que cada uno está hablando en su propia lengua, eso implica que los judíos estaban entendiendo el idioma de los otros. Eso en principio, porque dice que los oye, no que entienden lo que dicen. Eso en paralelo a lo que ahora Pablo dice en 1 capítulo 14. También, por ejemplo, el vocablo glosa, si bien ahí es la palabra dialecto, como habíamos hablado, en el capítulo, en el versículo 4, aparece la palabra glosa. En Hechos 19, donde vos habías leído al principio, aparece la palabra glosa, siempre relacionada con un idioma. Y como habíamos hablado, habíamos hecho como un recuento histórico de lo que era la palabra, de cómo se utilizaba la palabra, y lenguas. Y cuando se quería hablar de una lengua misteriosa o algo por el estilo, se utilizaba otro vocablo. Pero vamos, si querés, después te dejo que me respondas en lo que digo. Cuando vamos a 1 Corintios otra vez, 1 Corintios 14, mirándolo un poquito con más detenimiento el pasaje, aparte de lo que había argumentado la vez pasada, el tema de la hipérbole en el versículo 1 del capítulo 13, me parece que el versículo en cuestión, el que parece aludir a las lenguas angelicales, es el versículo 2, ¿no? El capítulo 14, versículo 2, donde dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Y ahí quizá la palabra más controversial de ese versículo, la palabra misterio, porque claro, un análisis de esa palabra nos da a entender que Pablo está comparando al paganismo, pues la palabra misterio se utilizaba en el paganismo para aludir a los ritos mistéricos, sobre todo dionisíacos, que tenían que ver con el vino y con el mundo extático. Por lo que yo entiendo que aparentemente los hermanos de Corintio estaban utilizando el don de lenguas, o lo imitaban o lo utilizaban para sobresalir ellos. Pero el problema, como Pablo luego lo va a desarrollar más adelante, nadie entiende ni él mismo lo entiende. Y noté que a simple vista no parece, pero que en el capítulo 14 Pablo habla de un montón de cuestiones negativas acerca del don de lenguas. Y esto ya no tanto para decir que no hay lenguas angelicales, sino para volver al principio del programa, cuando habíamos dicho que eso de que dicen algunos que si no hablo lenguas, es como que estoy
nivel inferior, ¿no? En un nivel espiritual inferior. Y noté hice un listado de algunas cuestiones que Pablo dice que implícitamente también estarían hablando en contra de las lenguas angelicales en el caso de que no existan. Por ejemplo, aspectos negativos del hablar en lenguas. En el capítulo 14, y lo voy a ir mencionando después cada hermano que lo apunte y que lo anote, y si quiere José me vaya siguiendo en el texto. En el capítulo 14, versículo 4, Pablo dice que es mejor profetizar si no hay quien interprete. O sea, voy a hablar de aspectos negativos del don de lengua. Mejor es profetizar si no hay quien lo interprete, número 1. Número 2, en el versículo 6 del capítulo 14 dice Pablo que no hay provecho, porque no entiende ni el que habla ni el que escucha. Porque si el que habla entendiera, no necesitaría un intérprete. Si yo hablo en inglés o hablo en otra lengua y yo entiendo el idioma, no necesito un intérprete. Evidentemente, la persona que hablaba en lenguas y utilizaba ese don para mal, que lo hacía para para hacerse ver, en términos más comunes de decirlo, ni siquiera la persona entendía lo que decía. En el versículo del 7 al 9, Pablo compara el hablar en lenguas con el sonido incierto, no armónico, no ordenado, ni tampoco entendido, como lo es el caso de la música. La música tiene una lógica, pero sonidos inanimados, sonidos como címbalos, ruidos dispersos, balbuceos, no tienen ningún sentido, porque no lo entiende ni el que lo dice, ni los que lo escuchan. Número 4, el objetivo de una lengua es comunicar un significado. Si no, no tiene sentido, como dice en el versículo 10. ¿Por qué? Cada lengua tiene su lógica, cada lengua tiene una gramática, cada lengua tiene una sintaxis. Si yo no hablo una lengua o balbuceo, eso no tiene sentido, no tiene lógica. 5. Si el oyente no sabe el significado, será como extranjero, dice el versículo 11. Y la palabra para extranjero que utiliza ahí Pablo es bárbaro. Es decir, que Pablo está apelando a una lengua. Por eso dice bárbaro. Si Pablo estaría hablando de lenguas angelicales, a mi modo de ver, no apelaría a hablar sobre extranjeros. Está hablando de una lengua, de un idioma, ¿no? 6. Pablo dice que lo importante es la edificación, porque ahí la edificación es una palabra clave. Si no edifica el don, no tiene sentido. Excluye la utilidad del don de lenguas en el versículo 12. Otro punto más, 2 más y ya lo dejo. Si ora, dice Pablo en el versículo 14, en una lengua, su entendimiento queda sin fruto. ¿Por qué su entendimiento queda sin fruto? Porque no entiende la lengua a la que habla, por eso mismo. Y uno que me parece bastante fuerte, que es sobre el final del capítulo 14, donde dice que la lengua es señal para los incrédulos. Y ahí Pablo, anteriormente a decir eso, apela a una profecía de Isaías, que está en el capítulo 28, versículo 11, donde dice que al pueblo de Israel le va a hablar un pueblo extranjero que José conoce bastante el Antiguo Testamento, que se refiere a los asirios. Y la palabra que utiliza Isaías ahí sobre lengua extranjera o lengua extraña, que habla también de tartamudear, que hace referencia a la nación asiria, está hablando específicamente de una lengua, no de una lengua angelical en ese aspecto. Y también en Jeremías capítulo 5, versículo 15, también se habla algo parecido, que el juicio a Israel iba a venir, una de las consecuencias de lo que le iba a suceder era que iba a ser conquistado por alguien que iba a hablar una lengua extraña. O sea que, en cierto sentido, lo que parece ser que Pablo dice es que el hablar en lenguas dentro de una congregación no tiene sentido si realmente no hay intérprete, porque no es para edificación, por 2 razones fundamentales. Primero, porque él no entiende lo que dice, y en segundo, los demás tampoco no lo entienden. Entonces, en ese aspecto me parece que Pablo está en contra
directamente en que el don de lengua sea manifestado dentro de una congregación, si no va a reunir los requisitos que él pide que ese don tenga. Nada más. Ok, bueno, son varios puntos, ¿verdad? Difícilmente puedo recordarme de todos, pero bueno, primero que todo, quiero decir que no estoy de acuerdo con la interpretación de Jorge, porque Jorge en el versículo, cuando dice que la clave, de cuando dice el versículo el 14:2 dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, que nadie lo entiende, pues nadie lo entiende, pues por el Espíritu habla misterios. Jorge aquí lo que me parece que nos está diciendo es que no se entiende porque está hablando misterios. ¿Es así? Sí, ¿cómo dice tu versión? Pues por el Espíritu habla misterios. ¿Y el espíritu ahí es el espíritu de la persona o el Espíritu Santo, José? Tiene que ser el Espíritu Santo. Claro, y ahí está el tema también, porque, por ejemplo, yo pienso que ahí es el espíritu de la persona. Claro, y ahí cambiaría muchísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, Ujú. acá la versión de las Américas dice, porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu, o sea, espíritu con minúscula, habla misterios. ¿Me entendés? Ok, Claro, pero misterios ¿de qué tipo? misterio en el sentido de que habla una lengua que él no entiende, que solamente Dios entiende. Porque si él la entendiera, no necesitaría un intérprete del que habla en lenguas. En el caso de que sea un idioma, ¿no? Pero ahora me llama la atención que si en tu versión, al margen de lo que vos pienses o que yo piense con respecto a eso, claro, si dice que por el espíritu ya cambia la cosa, en cierto sentido, habría que ver eso, ¿no? Porque ahí te da la pauta como que el Espíritu Santo lo hace, ¿no? Claro, lo que pasa es que precisamente, o sea, vos lo que estás diciendo es que la expresión misterios se refiere no a cosas que la persona no pueda entender, sino que, o sea, no a cosas profundas, espirituales, sino simplemente al hecho de que no entiende. Claro, pero que Pablo utiliza a propósito esa palabra misterios para aludir a lo que algunos estaban haciendo copiando a las religiones paganas. Por eso para mí Pablo usa la palabra misterio, porque era parecido el rito dionisíaco, donde se hablaba extasiadamente y se decía cosas así como balbuceos. Aparentemente Pablo, viste que Pablo muchas veces en su retórica apela a una palabra de otro lugar para demostrar que ellos están equivocados, porque vos fíjate que los misterios que Pablo alude cuando usa la palabra misterio en otra ocasión, son misterios revelados. Fíjate qué interesante ahí. Pablo dice, los misterios para Pablo ya están revelados. Ok, Y, entonces, para ver si te entiendo, lo que vos sí, estás diciendo es que el problema de Hechos de Primera de Corintios capítulo 14 era que los corintios trataban de imitar un ejercicio pagano y estaban practicando balbuceos y hablaban cosas sin entendimiento que eran para ellos misterios porque de por sí ni las entendían ni eran, o sea, eran palabras sin sentido alguno, huecas. En cierto sentido, no todo el pasaje habla de eso, pero en cierto sentido, cuando apela en ese versículo particular, sí. Después Bueno, lo demás, sí. Sí, no sí, estoy sí. de acuerdo, no estoy de acuerdo porque dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Entonces, si fuera un balbuceo así tal y como vos lo estás diciendo, un simple balbuceo y la práctica de una, ¿cómo es que se llama? Práctica pagana, entonces no cabría aquí la expresión habla Dios. Pero bueno, para avanzar un No, poquito más, porque eh, dices, ajá, no es, vos fíjate que él está dando un ejemplo ilustrativo porque él no se está refiriendo a una persona en particular. Lo que Pablo está diciendo, el que habla en lenguas, o sea, si vos hablas en lengua, si él está contestando a una comunidad que está utilizando mal el don de lenguas, eso se puede tomar como que Pablo está explicando
que el que habla en lenguas le habla a Dios, aunque sea en un idioma, no necesariamente tiene que, en el caso de que sea un idioma o una lengua angelical, le habla a Dios, ¿verdad? Pero no está, Pero, pero vos acabas de decir que el problema es un balbuceo que es típico de un ejercicio pagano. O porque sea, aquí se está hablando, todo el pasaje está hablando del mal uso que se le da a un don del Espíritu Santo. No hay duda alguna de que es un don del Espíritu Santo. Voy a decir por qué. Porque si no fuera don del Espíritu Santo, no pueden quedar expresiones como las siguientes. En el versículo, porque aunque vos mencionás que Pablo dice, hablan al aire, versículo 9, este el problema no es un balbuceo donde simplemente se hablan cosas incoherentes y se habla al aire. No, el problema es que la iglesia sin interpretación de este don no está recibiendo edificación, pero no hay duda de que es un don del Espíritu Santo porque el versículo 14 dice, mi espíritu ora, el versículo 17 da gracias, después hay otras expresiones que dice, oraré en el espíritu. Entonces, es precisamente un don del Espíritu Santo, pero para pero cubrir, igual yo no he dicho que no es un don del Espíritu Santo. Lo que yo he dicho es como que si vos, por ejemplo, vamos a ponerlo en estos términos, a ver si me hago entender, porque por ahí capaz que no me di a entender bien. Supongamos que yo voy a tu iglesia, ¿no? Y empiezo a practicar el don de lenguas imitando una práctica de Umbanda, ponele, ¿no? Y yo me hago el que estoy hablando en lengua porque estoy dentro de la congregación, ¿verdad? Entonces, vos identificás que esa práctica que yo estoy haciendo está mal, entonces vos, en vez de dirigirte a mí, te dirigís a la congregación y le decís lo siguiente a la congregación, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Lo que está haciendo Pablo es corrigiendo una mala práctica, pero no es que yo estoy interpretando el versículo como si fuera que realmente eso es que Pablo realmente se está refiriendo a la práctica pagana de los corintios. No sé ok, si me entendiste. pero aún así, si esa fuera el enfoque del pasaje que entiendo que estás diciendo, de que, bueno, aquí llegó un hermano, qué sé yo, tal vez a imitar un balbuceo pagano, entonces Pablo diciendo, no, esto no es así, sino que el que habla en lenguas, para vos solo hay lenguas Sí, humanas, entonces Pablo afirma, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. O sea, esta afirmación del verdadero don de lenguas humanas, que para vos solo existe, bueno, solo es aplicable para la iglesia si Pablo se está refiriendo ahora en el versículo 2 es una afirmación del don de lenguas humanas, no pueden caber la expresión no habla a los hombres, porque es para los hombres el don de lenguas no, humanas. pero eso es porque en el caso de que la persona hable en lenguas, no lo entiende él y no lo entiende la otra persona, eh, lo que habla, el acto de hablar en lenguas, es Es un solamente misterio. algo que Dios produce en la persona, o en este caso que la persona se haga que hablaba en lenguas, y lo hace con Dios. Dios sabe el idioma, pero no tiene sentido porque la persona no es edificada Pero, porque pero ahí está tu problema, porque entonces ya no es un problema, o sea, ya estamos descartando el hecho de que no es el versículo 2 no está hablando de un balbuceo, sino que ahora vos estás diciendo que es una afirmación del verdadero don de lenguas, donde Pablo dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, y vos estás diciendo de que la palabra misterio es porque la persona, aunque habla en lengua de parte de Dios, no está teniendo entendimiento. Pero entonces sigue la expresión, no habla a los hombres aquí de más, porque aunque sea un misterio, digamos, de repente vos empezás a hablar no sé, en árabe, en lenguas que no tenés entendimiento de lo que estás diciendo, se convierte en un misterio porque no lo entendés, pero aunque sea un misterio, lo que no estás entendiendo esas palabras humanas es para los hombres. Ahora, algo,
algo que quiero aclarar, vos Pero dijiste, hay una contradicción ahí en el sentido de que si es para los hombres, también yo encuentro una contradicción en lo que vos decís, porque si es para los hombres, y si no lo entiende ni el que lo habla ni el que lo escucha, el único que lo entiende es Dios, entonces ¿qué sentido tiene decir que también es para los hombres? Es como bueno, que se es te que puede dar la vuelta, digamos, en ese aspecto. no, todo lo contrario, es que estás queriendo usar, darle un sentido al don, al don de lenguas que no existe en la Biblia. En Hechos capítulo 2 se menciona el don. Vos dijiste algo interesante, él dice que es señal. El don de lenguas humanas es señal para los incrédulos. Y es precisamente por eso que en Hechos capítulo 2 ese don el Espíritu Santo lo dio en el día de Pentecostés, porque ese don sirvió para que las personas incrédulas pudieran convertirse al cristianismo. Porque después, porque Claro. vos dijiste que en el capítulo en el capítulo 2 no quedaba claro de que todos entendían, ¿no? Sí, eso sí está claro, porque dice el versículo 7 y estaban asombrados y maravillados y decían, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos cada uno de nosotros en nuestra propia lengua en que nacimos? Partos, bueno, y ahí menciona más, y después dice, y estaban todos asombrados y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué significa esto? Eh, pero dice el versículo, el 11 tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, tenían forzosamente todos que entender porque sabían que estaban hablando maravillas de Dios. Entonces, aquí vemos de que lo que yo digo es que el don de lenguas humanas es insostenible decir de que el Espíritu Santo me puede dar ese don para que yo lo hable sin entender, porque el don de lenguas es una señal para el inconverso. Pero entonces, Y es ¿por qué decir, Pablo dice que tiene que orar para que pida oración para poder entenderlo? porque en Hechos capítulo 14 se está hablando ya de otro don, que es el don de lenguas angelicales. Ahora, Ajá, déjame pero decirte esa una es cosa una más. diferencia tuya. O sea, Ah, eso es porque vos ya partís de la base de que hay lenguas angelicales. Pero fíjate que vos mismo citaste la profecía de Isaías. Al principio decías que Hechos de los capítulo 2 no había que compararlo con este capítulo. Pero ahora sí lo comparaste para... no, no, estoy diciendo que en Hechos capítulo 2 aprendemos cómo funciona el don de lenguas y el don de lenguas funciona sin interpretación en Hechos capítulo 2. Y Una, por lo tanto, como en Hechos capítulo 2 el don de lenguas se nos deja claro que no necesita intérprete, por eso es que ahora en Hechos capítulo 14, cuando empezamos a ver de intérpretes, yo concluyo totalmente que no se está hablando del don de lenguas humanas. Ahora, déjame agregar algo más. para, que ahí entendí una cosa. Vos, el único versículo que dentro del capítulo 14 que vos decís que se habla de lenguas angelicales sería entonces el versículo 2. No, un montón más de pasajes. Pero después, no, pero en el capítulo 14. En todo el Sí, capítulo sí, 14, cuando hay un Pablo montón sigue más de hablando, referencias. sí, Hay un cuando montón más de sigue, referencias. bueno, esa referencia que vos utilizás, pero para hablar de lenguas angelicales, a mí me parecen claramente que está hablando de lenguas humanas, por ejemplo. No calzan. La profecía de Isaías, la Ya profecía de voy con la Isaías de de la lengua. Isaías. Ya voy con la de Bueno, Isaías, porque esa es dale. mi as bajo la manga al final. Pero vea lo que dice el 13. El 13 dice, por lo cual el que habla en lenguas, ore para que interprete. Porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y leo rápidamente el 32, dice, pues los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Vea, si yo recibo el don de lenguas humanas y Dios, por ejemplo, me permite a mí hablar alemán, recibo ese don, dice la Biblia que el que habla en lenguas, en este caso, si yo recibiera el don de lenguas humanas, alemán, voy a dar un ejemplo, Sí. ya lo tengo, ya lo tengo y lo puedo usar cuando quiera. Lo puedo usar cuando quiera porque Pablo dice que si alguno habla en lengua, sean dos o tres por turno, y si no hay intérprete,
que calle en la iglesia y hable para sí mismo. Entonces, ¿Esa no puede lengua ser, qué es? ¿Idioma o lengua angelical? Pregunto para... es lo que es donde voy, es una lengua angelical porque esto no calza con una lengua Ah, humana por una bueno, simple razón. Voy a decirte por qué. está bien. Porque no tiene sentido de que el Espíritu Santo a mí me dé el don de lenguas humanas, qué sé yo, alemán, y Sí. yo pueda hablar cuando quiera alemán, este, y yo vaya a la iglesia y diga, voy a orar en alemán, voy a hablar en lenguas en alemán, este, y el problema es, o sea, es totalmente ilógico pensar de esa manera. Voy a venir a hablar en alemán a ustedes, hermanos hispanoparlantes, pero voy a orar a Dios para que me dé la interpretación. No, inmediatamente yo debo hablarles a ellos en español para que ellos tengan entendimiento. Entonces, pensar de que el don de lenguas aquí de 1 Corintios 14 es lenguas humanas, no tiene sentido, porque ¿para qué yo voy a utilizar, para qué yo voy a, por ejemplo, como para qué yo voy a empezar a hablar ahorita, qué sé yo, en árabe, si los hermanos que nos están escuchando son hispanoparlantes? Entonces, voy a orar para interpretación, no recibí, no, eso no tiene sentido. Dios, el don de lenguas humanas lo da para que lo entendamos de una vez, pero Ya, vea no, qué pero perdón, interesante perdón. esto. Una cosa más, Sí, porfa. sí, sí. Una cosa más. Si Dios no puede ser de esta manera, operar el don de lenguas humanas de esa manera por una simple razón. Vuelvo a repetir, el don yo lo puedo usar cuando yo quiera, el don de lenguas humanas, porque Pablo dice, si fuera humanas, y te concedo por un momento que sea don de lenguas humanas, yo tengo que entender que la Biblia me está enseñando que yo tengo dominio de ese don completamente porque se me dice calle si no hay intérprete y se me afirma en el 32 que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Entonces, no puede ser de esa manera porque Dios quiere que cualquier idioma humano yo lo aprenda estudiando y esforzándome. No puede ser de esa manera, de que Dios simplemente me dio alemán sin ningún esfuerzo. No funciona de esa manera. Tiene que ser estrictamente un don angelical, porque expresiones en el pasaje, 1 Corintios capítulo 14, este, eh, tiene que ser estrictamente espiritual, porque dice, oraré con el espíritu. En cambio, pero también oraré con el entendimiento. Aquí en 1 Corintios capítulo 14 dice que mi espíritu ora, pero quedo sin entendimiento. Entonces, si fuera estrictamente un don humano, yo estaría hablando con entendimiento y no cabe la expresión mi espíritu ora, pero quedo sin Pero, entendimiento. pero, Pero, pero me parece que vos lo que te estás perdiendo del pasaje es que justamente Pablo vuelve a apelar en el versículo 22 donde dice que es señal para los incrédulos. ¿Qué señal? La misma que vos citaste en Hechos 2 de hablar otros idiomas es la señal que el Espíritu Santo, y por eso cita a Isaías. Si en el Antiguo Testamento dice que el pueblo de Israel va a caer en manos extranjeras, y está hablando de un idioma en ese aspecto, y la señal justamente es que se trata de un idioma. Por eso que pienso que el don de lengua en ese aspecto después tuvo que haber cesado en el caso de que sea un idioma, ¿no? Pero otra cosa, perdón, perdón. ahí después te dejo. El tema de lenguas angelicales tampoco está en el texto, si vamos al caso. Es una inferencia que vos tomás del capítulo 13, versículo 1. En todo Vos caso, también haces lenguas la inferencia. celestiales. En ninguna parte del pasaje se menciona que son lenguas humanas. Sí, pero yo tengo la prueba de la prueba de las palabras, de la palabra cómo es utilizada en todos los pasajes, de la comparación con otros pasajes, y vos la única prueba que tenés de que son lenguas angelicales. No digo que no sean celestiales, es la hipérbole la que yo pienso que es una hipérbole del versículo 1. En todo caso, creo que sería más exacto decir, no sé, lenguas espirituales o lenguas celestiales. Pero acordate que Pablo dice que él, hablando de él indirectamente, dice que él fue al tercer cielo, ¿verdad? Y ¿Sí? que él escuchó cosas que no se le dio, que él no podía pronunciar o repetir, ¿no? Ese también sería un punto en contra para hablar de un idioma espiritual de ese. Yo creo que el sentido de la lengua humana está cuando Pablo dice de la señal, porque eso tiene una coherencia con todos los otros pasajes
donde se habla acerca de la lengua como idioma. Yo entiendo tu punto. Claro, pero mira qué interesante esto. O sea, la señal de ese pasaje precisamente sirvió para la conversión. En Hechos capítulo 2 sirvió porque entendieron, ¿me entiendes? Ahora, vos estás hablando ahora de una señal que no entendemos. Y No, eso no fue lo que pasó en Hechos capítulo 2. es que el problema justamente por eso Pablo no quiere que lo usen, porque lo siguen usando y al no haber intérprete, sucede que en el caso de que ellos estén en todo caso mal usando el don, que parece lo que Pablo dice, pero bueno, No, un probablemente momento. Vamos a Isaías 28, porque vos lo mencionaste mucho y yo quiero mencionar algo también. ¿Puedes leérmelo de tu Biblia? Isaías 28:10. sí, sí, como Quiero recordarles a los hermanos que si alguno quiere, antes de que Jorge lea el pasaje, si alguno de ustedes quiere eh, ser parte de la beca que voy a dar del curso de Romanos, por favor escríbanos no a este chat que está ahorita en vivo, sino al chat de Cultura Teológica, quiero concursar. Entonces, ahorita vamos a ver cuántas personas escribieron quiero concursar, qué sé yo, si escribieron 20, entonces le voy a pedir a Jorge que diga un número y de abajo hacia arriba, ese número va a ser la persona que gane. De igual manera, si alguno quiere llevar este curso, quiero decirles que este curso vamos a estar interpretando todo el contexto general de Romanos. ¿Por qué Romanos? Porque Romanos es la constitución política del cristianismo. Y vamos a estar interpretando el capítulo 1. El curso tiene un costo de $10 y hasta mañana hay tiempo de inscripción. Así que si quieren ser parte de un campo que voy a dar de beca, entonces pueden escribirnos al chat de cultura, quiero participar. Jorge, léelo, porfa. 28:10, Por favor. porque dice mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. En verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo. Ok. ¿Quiénes son los que están mencionando ese pasaje? ¿Quiénes son los que están hablando cuando dice mandato sobre mandato y eso que están mencionando? No sé, bro, porque no tengo estudiado el pasaje, no, el contexto Bueno, no. bueno, ok. Los que están hablando sobre eso son precisamente los ebrios, porque el versículo 9 dicen ellos, ¿a quién viene a adoctrinar y quién trata de enseñar? Y destetados recién apartados, destetados recién apartados del pecho, pues nos dice, aquí están hablando los ebrios, los que viene condenando, el versículo 28 es del inicio, y vea cómo traduce la Biblia textual, dice, pero nos dice, Saf la Saf, Kaf la Kaf, Seir Sam. Entonces, aquí el problema de tu versión en este pasaje es que no está dándole fidelidad al texto hebreo, porque el texto hebreo tiene un juego de palabras acá, por eso, y la Biblia textual, por eso es que lo translitera y no lo traduce. Saf la Saf, que Saf en hebreo, significa mandato, Saf la Saf, vos dijiste mandato sobre mandato, ¿puedes leerlo una vez más? Leérmelo una vez Sí, más. igual Para, ese no es el versículo, bro, ¿eh? Mandato sobre eh, mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. Sí, bueno, esa traducción del pasaje que se le está dando, le está tratando de dar un poco de coherencia a las palabras que están dando los ebrios que viene hablando el versículo, pero realmente el la saf, saf es mandato, kaf, que ahí, porque después dice kaf la kaf, línea, y después ahí se menciona, Zeir Sam, poquito. Realmente, esas palabras, Jorge, que se Sí. está mencionando acá, es una burla, como de que están haciendo los ebrios, como de repetición de cuando un niño Como está tratando de tartamudear. aprender. Exacto. Y vea lo interesante. Lo interesante es que en el versículo 13, dice, pero la palabra de Yahvé será para ellos entonces
Sab la Sab, Sab la Sab, Kaf la Kaf, Kaf la Kaf, Zeir Sam, Zeir Sam. Entonces, dice, para que vayan y caigan de espalda y peligrarán y serán quebrantados y caerán en mano del enemigo. El contexto del pasaje, Jorge, está diciendo en Isaías 28 que los ebrios desprecian a los profetas de Dios cuando le dicen, ¿a quién vienen ustedes a adoctrinar? ¿A quiénes vienen ustedes a enseñar? A recién destetados del pecho, para que digamos, y viene el tartamudeo de burla, Zapla, Zap, Zapla, Zap, Kabla, Zap, Seir Sam, Seir Sam. Entonces Dios les lanza un juicio y les dice que por haber hablado de esa forma, burlándose de sus profetas, con una especie de balbuceo, Dios les dice, versículo 13, la palabra de Yahvé será para ellos ese balbuceo, Sabla Sab, Sabla Sab, Kaf la Kaf, Seir Sam, Seir Sam. Quiere decir que el versículo lo que está diciendo es que esos misterios que ellos no podían creer que podían ser, esas doctrinas que ellos pensaron que no podían recibir de parte de los profetas, les estaba haciendo, era una profecía de que más adelante les iban a venir a ellos como por una especie de balbuceo. Eso es lo que está diciendo el texto. Claro, bro, pero Pablo justamente de los dos versículos que vos leíste, el 10 y el 13, no es lo que Pablo está citando. No leíste el 11. El 11 dice, en verdad con tartamudez de labios y en lengua extranjera él hablará a este pueblo. Esa es la señal. Esa es la Claro, señal a la que apela Pablo. La exactamente, o lengua, sea, es todo un contexto. El 11, pues bien, en otras lenguas y en labios de otros pero hablará este pueblo. ¿Cuál? lengua extranjera es una lengua extranjera, no es una lengua angelical. ¿Dónde cuajaría la lengua angelical en ese aspecto en relación con Isaías? ¿Qué Aquí este tendría más pasaje, coherencia? este pasaje está diciendo que ellos van a hablar en otras lenguas, que Dios les va a hablar dice, pues bien, en otras lenguas y en labios de otros, hablaré a este pueblo diciéndoles, hablaré en otras lenguas. Y es una profecía de que van a hablar en otras lenguas y se está diciendo de que esas lenguas para ellos van a ser un saf la saf, kaf la kaf, kaf la kaf, seir sam, seir sam. Va a ser como para ellos como una especie de balbuceo y que para eso hará que ellos, o sea, para ellos no va a tener sentido porque dice para que vayan y caigan de espalda y peligrarán y serán quebrantados y caerán en mano del enemigo. Esa era la señal que Dios les estaba diciendo, le estaba profetizando a la nación de Israel y es la señal que está hablando Pablo también en Primera de Corintios capítulo 14. Sí, lo que pasa es que vos solamente estás tomando la parte del versículo de Isaías donde dice tartamudeos, pero luego dice la palabra lengua extraña. Y ahí está hablando de un idioma. Yo estoy Sí, seguro. pero antes de hablar de esa lengua extraña, se habla de esa lengua extraña, que es esa futura lengua que se le va a hablar en el versículo 11. Se habla de esa profecía de que va a hablar en lenguas futuras y la será para ellos. Dice, entonces ahí se está enlazando que esa palabra, se está hablando de que esa futura lengua en la que Dios les va a hablar a ellos, precisamente va a ser un juicio para ellos como un tartamudeo porque ellos se habían burlado de Dios de esa manera. Entonces, es un juicio que Dios les devuelve a ellos. Pero Sí, bueno, me cuesta entender eso dentro de un contexto de lenguas, sinceramente, de lenguas angelicales, que en este aspecto no tendría absolutamente nada que ver con el versículo y me parece que la señal está muy relacionada con que es como un complemento de lo que sucede en Hechos capítulo 2. Pero bueno, si no se va a hacer muy extenso pero creo que también tiene lógica todo lo que vos decís. Eh, a mí todavía no me convence, igual estoy abierto. Es cierto, yo sé también que aparte de lo que vos decís, de tu argumentación es apoyada por muchos eruditos. Eso lo entiendo perfectamente. A mí no me termina de cerrar, pero bueno, quizá esté equivocado yo y tendré que estudiar más. Quizá mi problema sea que tengo que estudiar más. En este momento no me convence, es como que no me convence. Así que Así que bueno, interesante igual porque salieron un montón de cuestiones más a colación, ¿no? Y aparte estuvo muy bueno lo que dijiste eso del texto hebreo, ¿no? Que ahí que ahí la Biblia textual te lo deja bien claro, ¿no? Así que no sé, sí, ¿querés bueno, decir? no, no, yo creo que,
que tu punto es muy, muy loable también. Este, tienes puntos fuertes, claramente. Este, yo siento que el tema no está cerrado todavía, ¿verdad? En lo personal, a mí tampoco me cierra que en Hechos capítulo 14 sean lenguas humanas. Pero lo que sí estamos aprendiendo de esto es que creo que ambas posiciones tienen su sustento teológico y eso nos hace entender de que precisamente tenemos que tener respeto el uno por el otro. Ahora, yo sí quiero decir algo y darte este punto a tu favor. Yo lo mencioné la vez pasada en el programa pasado. Yo reconozco que el don de lenguas es uno de los dones más mal utilizados eh, hoy en día en la iglesia. O sea, y Claro. inclusive yo creo que la mayoría de las personas que dicen hablar en lenguas realmente no hablan en lenguas, sino lo que simplemente están haciendo son balbuceos. Precisamente por la histeria colectiva, precisamente porque son presionados en su denominación por una mala doctrina de que pensar de que si no hablo en lengua no tengo el bauto. Este, la Biblia dice, que Pablo dice aquí en 1 Corintios 14 que él prefiere que profeticemos antes de que hablemos en lenguas. Y la palabra profetizar no significa precisamente de que vamos a anunciar el futuro, sino que la palabra profetizar significa el que anuncia los oráculos de Dios, el que anuncia la palabra de Dios y exhorta a través de ella. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo lo que quiero decir es de que el don de lenguas es el don más pequeño de todos los dones. Entonces, te voy a decir una cosa, yo prefiero, si se trata por cuestiones de unidad, de iglesia, yo prefiero nunca decir una palabra en lenguas angelicales en la iglesia con tal de conservar la unidad porque es el don más pequeño que venir y hablar en lenguas sin interpretación y causar división. Entonces, yo considero que no tenemos que poner el don de lenguas en un lugar donde no debe estar. Debemos recordar que de todos los dones espirituales, el don de lenguas, si es que existe el don de lenguas angelicales, es el don más pequeño y no nos puede separar. Bro, ahora me dejaste como en una incógnita y ahora ya con esto terminamos, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que vos dijiste. Yo dije al principio que yo era una especie de sensacionista moderado para ponerme una etiqueta, ¿no? Ahora te quiero hacer esta pregunta porque no para querer seguir con el tema, porque ya estoy cansado y creo que los hermanos también seguramente. Si pienso con respecto que si son idiomas, que si yo en el caso de que me ocurra que estoy en otro país y que Dios necesita utilizarme a mí para predicar el Evangelio, ¿no? Yo con esta interpretación entendería que Dios podría dotarme, por eso que no me cierro al don de lenguas, en capacitarme para hablarle y predicarle al Evangelio a una persona en el idioma que yo no estudié. Ahora, si son lenguas angelicales, no podría hacer eso, ¿no? O vos Eh, pensás que Dios también puede utilizar el otro, o sea, el de Hechos capítulo 2. Esa es no, como una... eh, ok, yo considero que el don de lenguas es para edificación a nivel de iglesia, ¿verdad? Ah, bien. Las angelicales, porque dice que si el don de lenguas tiene interpretación, edifica a la iglesia y que si no calle para sí mismo y dará gracias en su espíritu. Pero si vos, por ejemplo, vas a Rusia y no podés ahí, no sabes hablar ruso y se presenta una oportunidad para predicar el evangelio, yo pienso que indiscutiblemente Dios te va a usar con el don de lenguas para que la gente sea evangelizada, claramente. Ah, claro, pero vos A- a- no Ahora, quitas, sí, sí, termina la idea, perdón. no que vos no negás esa posibilidad de que Dios utilice lenguas humanas, que el don también consista en las lenguas humanas, en No, ese aspecto. yo creo en las dos. Creo que las dos existen, ¿verdad? Y de hecho me parece que es más útil el don de lenguas humanas que el de las angelicales, porque el don de lenguas humanas es una señal para la salvación de las personas. Pero lo que sí planteando esta pregunta, planteando esto que vos estás diciendo, este supuesto, me hace a mí
tener también me despierta una pregunta y es la siguiente. ¿Y si vos vas a Son Rusia? malos, ¿eh? Dale, y si vos, dale. y si vos vas a Rusia y por causa de la necesidad que hay, Dios te permite hablar en ruso, ¿vos crees que vos puedes hablar en ruso para que la gente entienda y vos quedes sin entendimiento? Y ¿O estrictamente tienes tú que aprender a saber lo que estás diciendo, sí o no? en ese caso, como yo interpreto que son lenguas con idiomas, le pediría a Dios que me dé entendimiento para poder entender lo que digo en ese aspecto. Interesante. Bueno, yo podría ahí pues, empezar a tal vez a apretarte un poco más ahí, pero yo creo que ya hemos ido, Porque entiendo que Dios puede utilizar tu lengua y que vos hables en otro idioma y que vos prediques el Evangelio porque el Espíritu Santo está obrando y operando en ese lenguaje. Es lo mismo que yo te digo, el Espíritu Santo venía sobre Sansón en la antigüedad y Sansón, claro, no tenía la fuerza para levantar una puerta, pero el Espíritu Santo lo hacía. Ahora también vos me decís, ¿no puede el Espíritu Santo hacer que yo hable en ruso y que la persona reciba el mensaje sin que yo entienda el idioma? ¿No puede? ¿no? No puede porque precisamente vemos que el Espíritu Santo siempre va a operar a través de mi libre albedrío y mi entendimiento. Por ejemplo, es un clásico ejemplo es como la inspiración de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo inspira a la persona, pero el Espíritu Santo va a respetar la autonomía de la persona y por eso es que encontramos en la Escritura, por ejemplo, a un Pablo escribiendo maravillas teológicas y encontramos a un Pedro hablando de otra manera muy distinta. Entonces, yo no encuentro pasajes donde el Espíritu Santo tome control de una persona y pase por encima de su voluntad. Pero bueno, No, este, igual en todo caso no estaría pasando por su voluntad. En todo caso, uno dejaría que el Espíritu Santo obre, pero sí. por Este, ejemplo, vos mencionaste que el ejemplo de Sansón, el Sansón viene en el y el Antiguo Espíritu Testamento, Santo ¿no? sí, pero el Espíritu Sí. Santo se apodera de él y él levanta dos columnas de una ciudad. Sí, el Espíritu Santo fue el que lo hizo, porque fue el que lo dotó de fuerza, pero al final está involucrada la voluntad de Sansón de querer hacerlo, ¿me entiendes? No, no, pero yo no digo que que yo me niegue al Espíritu Santo, que no tenga la voluntad de dejar que Él me use. O sea, acá el libre albedrío cumpliría otro rol. En todo caso, lo absurdo que uno pensaría es decir, es absurdo que yo esté hablando algo que no entiendo. En ese aspecto te entiendo. Pero me parece que la cuestión del libre albedrío pasa por otro lado. En el caso de que, supongamos que yo estoy en Rusia y empiezo a hablar en ruso, seguramente me voy a sorprender de mí mismo. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo pasó sobre mí. Porque, a ver, ya que hablaste del libre albedrío, acá terminemos porque esto no se termina más. Realmente, cuando el Espíritu Santo pasa a morar, a tener el control de tu vida, ahí ya tenemos que hablar de un libre albedrío y un poquito más, ¿no? Así que lo dejamos ahí porque aquí, si no, esto no se termina más. Así que bueno, Jorge, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas se escribieron, quiero participar. Ahora, vamos. voy a dar un 30 segundos porque si alguien más quiere participar en este curso de Romanos, por favor escriba, quiero participar. O sea, démosles 30 segundos. Si alguien no ha escrito en el chat de cultura, quiero participar en el curso de Romanos, hágalo ya, porque estamos a punto de decir quién es el que ganó. Entonces, si alguien quiere ser parte de este curso gratis, recordemos que cuesta $10, pero hoy estamos ofreciendo una beca. Escriba ya, quiero participar. Te lo digo porque a cada una persona de escribir, quiero concursar. Entonces, por favor, ponga, quiero participar. Eh, entonces, vamos a darles unos breves segundos. Ya han escrito, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. Vamos a dar unos segunditos para darles chance. Jorge, tal vez si antes de eso les decís a las personas que ahora la otra semana estás acá en Costa Rica. Sí, queridos hermanos, por la gracia de Dios vamos a estar en Costa Rica a partir del 26, ¿no? Porque salgo de acá el 25. Así que el viernes comenzamos con el tema de las conferencias, sábado
viernes, sábado y domingo. El tema que voy a tratar es sobre el canon bíblico, aspectos relevantes del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, criterios de canonicidad, proceso histórico del canon, y también acerca de bibliología, un poco de una aproximación a la crítica textual, a las distintas versiones de la Biblia, etc. Y acá nuestro hermano José va a hablar sobre un libro que es muy codiciado, en el buen sentido de la palabra, y muy, que presenta mucha curiosidad, que es el libro de Enoc, pero le va a dar una perspectiva interesante con relación a lo que son los evangelios. Después va a hablar sobre el problema de judaizarse, ¿no? Con la temática de la Torá. Y en tercer lugar, ibas a hablar de, que se me fue ahora. Pablo y Juan el Bautista, los dos testigos del Apocalipsis. Acá nuestro hermano él ninguna teología ha terminado para él, ninguna cerró, así que él tiene una nueva hipótesis, escúchenla, que está muy buena, una nueva teoría, de que en realidad los dos testigos del Apocalipsis son Juan el Bautista y Pablo. Así que escúchenlo, porque esa conferencia va a causar seguramente mucha controversia, como aquí a nuestro hermano le gusta, que es una droga para él la controversia. No. Bueno, Jorge, entonces, 1, 2, Listo. 3, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, me salí un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 personas. Tienes que decirme del 1 al 10 un número. 5. Vamos a la mitad. Ok. El ganador del curso es Hans Aguayo. Hans Aguayo es el ganador del curso. Hermano, voy a escribirte al chat, a tu chat dentro de un ratito. Hans Aguayo es el que se está ganando una beca para el curso que inicia ahora. A ver, ¿cuándo es? El lunes 22. El próximo lunes empieza un curso de romanos de un mes que estaré dando online. Tú eres el ganador, ahí puso a Hans Aguayo. Entonces, bueno, tú eres el ganador, a pronto te voy a estar agregando al grupo privado y decirles que si alguno de ustedes quiere llevar este curso, hasta mañana hay tiempo y para poder inscribirse. Jorge, por mi lado ya terminé y me despido y le mando un abrazo a todos los hermanos que nos escucharon. Muy bien. Muchas gracias, hermanos, por el aguante, por estar ahí, porque la audiencia, digamos, no ha disminuido, más allá de el debate un tanto acalorado que tuvimos, que es propio de todo debate, ¿no? Hay posturas a tu favor y posturas a mi favor acá en los comentarios. Así que después miralo, y hay un hermano ahí que escribió todo un estudio, parece, en este ratito, que nosotros dimos, él hizo un estudio. Así que ahí me parece que hay una refutación, no sé si para vos o para mí. Les damos gracias por estar ahí, hermanos, siempre presentes. Y bueno, pronto le vamos a anunciar, probablemente el jueves que viene no haya cultura. Y bueno, remontaremos después, seguramente después de Costa Rica. Quizá nuestro hermano sí, porque él tiene un programa los lunes acerca de teología veterotestamentaria, donde también estás enseñando hebreo, ¿no? Así que aprovechen, hermanos, que José está enseñando hebreo gratis. Así que aprovechen esta posibilidad que le está dando José Carlos Alpiza. Bueno, hermanos, será hasta luego, que el Señor les bendiga.